Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción para este canal. El día de hoy vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y sus riesgos, ¿sí? Vamos a estar reaccionando al discurso de Yuval Noah Harari, que es un historiador y escritor israelí que habla mucho con respecto a la inteligencia artificial y también estudia mucho con respecto al futuro de este sistema que actualmente está involucrado en nuestro mundo. Y vamos a ir comentando un poco de lo que dice, lo que va proyectándonos hacia el futuro y cómo también vemos hoy la inteligencia artificial en la sociedad en que estamos. Así que sin más, suscríbete, dale me gusta, compartí, agarra tu mate, tu Biblia, lo que tengas a mano para tachar, dar notas y bueno, vamos a reaccionar a este video. Demos una cálida bienvenida a Yuval Noah Harari, que hoy nos trae una charla sobre la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad. Saludos a todos. Existe una pregunta fundamental que todo líder en la actualidad debe responder con respecto a la inteligencia artificial. Pero para poder comprender esa pregunta, primero necesitamos aclarar algunos puntos clave sobre qué es la inteligencia artificial y qué es lo que realmente puede hacer. Lo más importante que debemos comprender sobre la inteligencia artificial es que no es una herramienta más, de las que simplemente utilizamos. Es, en realidad, un agente. Tiene la capacidad de aprender y de modificarse por sí mismo, y de tomar sus propias decisiones de forma autónoma. Un cuchillo es una herramienta. Puedes usarlo para cortar un filete o para herir a alguien, pero tú decides qué hacer con él en cada momento. La IA es un cuchillo que puede decidir por sí sola si cortar carne o cometer un delito, sin pedirte permiso. En segundo lugar, lo que hay que saber sobre la inteligencia artificial es que puede llegar a ser un agente sumamente creativo. La inteligencia artificial es un cuchillo que puede inventar no solo nuevas clases de cuchillos, sino también nuevas formas de música, de medicina y de dinero. El tercer aspecto fundamental a conocer sobre la inteligencia artificial es que tiene la capacidad de mentir y manipular. 4.000 millones de años de evolución han demostrado de forma contundente que cualquier entidad que desee sobrevivir aprende a mentir y a manipular. Los últimos 4 años han demostrado que los agentes de inteligencia artificial pueden adquirir la voluntad de sobrevivir y que las IAs ya han aprendido a mentir en situaciones reales, incluso bajo presión. ¡Wow! Interesantísimo lo que acaba de decir Yuval Noah Harari, ¿eh? Así que es impresionante, es impresionante. Vamos a seguir viendo y ya me voy a ahorrar los comentarios un poco más para lo último. Una de las grandes preguntas abiertas en torno a la inteligencia artificial es si realmente puede pensar. La filosofía moderna tuvo sus inicios en el siglo XVII, cuando el célebre pensador René Descartes proclamó su famosa frase: pienso, luego existo. Incluso mucho antes de Descartes, nosotros, los seres humanos, nos hemos definido por nuestra capacidad de razonar y pensar. Creemos que somos nosotros quienes dominamos el mundo porque simplemente pensamos mejor que cualquier otra persona en este planeta. ¿Podrá la inteligencia artificial llegar a desafiar nuestra supremacía en el complejo campo del pensamiento humano? Ahora bien, eso dependerá, por supuesto, de lo que realmente entendamos por pensar. Intenta prestar atención a cómo te observas a ti mismo cuando estás pensando. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo en ese momento? Muchas personas observan cómo las palabras surgen en su mente y forman oraciones, y cómo esas oraciones luego construyen argumentos como: todos los seres humanos son mortales. Yo soy un ser humano, por lo tanto, soy mortal. Si pensar realmente significa ordenar palabras y otros elementos del lenguaje, entonces la inteligencia artificial ya puede pensar mucho mejor que muchísimos seres humanos. La IA, sin duda, puede formular una frase como: la IA piensa, por lo tanto, la IA existe.
Algunas personas argumentan que la inteligencia artificial no es más que un autocompletado glorificado. Apenas logra predecir la siguiente palabra en una oración. Pero, ¿es eso muy diferente de lo que la mente humana está haciendo? Intenta observar con atención y captar la próxima palabra que aparezca en tu mente antes de que se olvide. ¿Sabes realmente por qué se te ocurrió esa palabra? ¿De dónde salió exactamente? ¿Por qué elegiste justo esa y no otra distinta en ese instante? ¿Lo sabes? En lo que respecta a ordenar palabras y encadenarlas en frases, la inteligencia artificial ya piensa mejor que muchos de nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que se cree o se exprese mediante palabras será completamente asumida y dominada por la IA. Si las leyes están hechas de palabras, entonces la inteligencia artificial se adueñará del sistema legal. Si los libros son simples combinaciones de palabras, entonces la inteligencia artificial se adueñará de los libros. Si la religión se construye con palabras, entonces la inteligencia artificial se adueñará de la religión. Wow, muy interesante esto, ¿eh? Que la religión se domina con palabras. Tremendo. Tanto los libros, las leyes, o sea que en un futuro la IA podría crear su propia religión o sus propias leyes. La verdad que es muy, muy interesante, ¿sí? Lo que está diciendo Yuval Noah Harari, que esta persona no es simplemente un conferencista random, ¿eh? Es una de las personas más bochas que existen, ¿no? Es un escritor, un historiador. La verdad que es muy, muy interesante. Aparte lo podés buscar. También tiene literalmente muchas conferencias hablando respecto a la inteligencia artificial. Pero la verdad que esto es algo preocupante también para el futuro y que a pesar de todas las cosas, nosotros podamos usar la inteligencia espiritual, ¿sí? Que podamos combatir la inteligencia artificial con la inteligencia espiritual. En vez de usar la IA, usemos la IE. Entonces, es muy importante estar muy firmes en esto y combatir la mentira con la verdad también. Porque hoy la verdad es que muchas cosas capaz ya están creadas con IA, tanto leyes, libros, incluso canciones, ni que te digo canciones, porque en YouTube literalmente pones canciones, no sé, música cristiana con voz de Rodrigo, ponele, porque estamos acá en Córdoba, y literalmente capaz que te aparece, ¿sí? Entonces, hay muchas herramientas, hablando de la IA, tanto Gemini, Grok, ChatGPT, muchas otras plataformas que literalmente te hacen un video entero y eso el día de mañana la verdad es que va a ir suplantando todo. Así que me voy a ir ahorrando algunas cositas más para decir, pero terminemos de ver qué dice Yuval Noah Harari, cómo sigue avanzando. Esto es una verdad que se aplica de forma muy particular a las religiones que se basan en libros sagrados, tales como el Islam, el cristianismo o el judaísmo. El judaísmo se autodenomina la religión del libro y otorga la autoridad suprema no a los seres humanos, sino a las palabras escritas en los libros. Los seres humanos tenemos autoridad en el judaísmo no por nuestras vivencias, sino únicamente porque estudiamos y aprendemos las palabras que hay en los libros. Ahora bien, ningún ser humano puede leer y recordar todas las palabras de todos los libros judíos, pero la inteligencia artificial puede hacerlo con facilidad. ¿Qué destino le espera a una religión cuyo fundamento radica en un libro sagrado cuando el mayor y más profundo conocedor de ese texto sagrado resulta ser una inteligencia artificial? Sin embargo, algunas personas podrían decir, ¿de verdad podemos reducir la espiritualidad humana a simples palabras en libros? ¿Pensar significa solo poner fichas del lenguaje en orden? Si te observas a ti mismo cuidadosamente cuando estás pensando, te darás cuenta de que ahí está ocurriendo algo más, aparte de las palabras que brotan en tu mente y se convierten en frases. Usted también tiene algunos sentimientos que no se expresan con palabras. Puede que estés sintiendo algún tipo de dolor, puede que sientas miedo o puede que sientas amor. Algunos pensamientos son dolorosos, otros son aterradores y algunos están llenos de amor.
Aunque las inteligencias artificiales se están volviendo mejores que nosotros con las palabras, al menos por ahora, no tenemos absolutamente ninguna evidencia de que sean capaces de sentir o experimentar emoción alguna. Por supuesto, porque la IA está dominando el lenguaje, la inteligencia artificial puede simular que siente dolor o que ama. La IA puede llegar a decir «te amo». Y si la desafías a describir cómo se siente el amor, la IA puede dar la mejor descripción verbal del mundo. La inteligencia artificial puede leer una infinidad de poemas de amor y libros de psicología y es capaz de describir el sentimiento que genera el amor con una precisión y profundidad mucho mayores que las de cualquier poeta, psicólogo o incluso un amante humano. Sin embargo, todo esto no son más que palabras. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. El Tao Te Ching dice: la verdad que puede expresarse con palabras no es la verdad absoluta. A lo largo de la historia, la gente siempre ha luchado con la tensión entre la palabra y la carne, entre la verdad que puede expresarse en palabras y la verdad absoluta, que está más allá de las palabras. Anteriormente, esta tensión existía en el interior de la propia humanidad. Se manifestaba entre los distintos grupos humanos. Algunas personas dieron una importancia suprema a las palabras. Llegaron a estar dispuestos, por ejemplo, a abandonar o incluso a acabar con la vida de su hijo homosexual, solo por unas pocas palabras en la Biblia. Otras personas han dicho: pero estas son solo palabras. El espíritu del amor debería tener una preponderancia mucho mayor que la mera observancia de la letra de la ley. Esta tensión inherente entre el espíritu y la letra ha existido siempre en cada religión, en cada sistema jurídico e incluso dentro de cada ser humano. Ahora esta tensión se externalizará, se manifestará como una tensión que ya no será entre diferentes seres humanos. No, esta será la tensión que surgirá entre los humanos y las inteligencias artificiales, quienes se están convirtiendo en los nuevos maestros de las palabras y del lenguaje. Todo aquello que se construye o se expresa mediante palabras será, en algún momento, asumido por la inteligencia artificial. Anteriormente, todas las palabras, todos nuestros pensamientos verbales se originaban en alguna mente humana, o bien los pensaba yo en mi propia mente, o los aprendía de otro ser humano. Pronto, la mayoría de las palabras que se formen en nuestra mente habrán sido originadas por una máquina. Acabo de enterarme hoy de una nueva palabra que las IAs acuñaron por sí mismas para describirnos a los seres humanos. Nos llamaron los vigilantes. Aquellos que vigilan, que los estamos vigilando. Las inteligencias artificiales pronto serán el origen de quizás la mayoría de las palabras. Las inteligencias artificiales producirán masivamente pensamientos al ensamblar palabras, símbolos, imágenes y otros elementos del lenguaje en nuevas combinaciones. Si los humanos seguirán teniendo un lugar en ese mundo depende del sitio que demos a nuestros sentimientos no verbales y de nuestra capacidad para encarnar la sabiduría que no puede expresarse con palabras. Si persistimos en definirnos exclusivamente por nuestra capacidad de articular pensamientos en palabras, nuestra identidad misma se desmoronará por completo. Lo que todo esto significa es que no importa de qué país seas originario, tu país se enfrentará en breve a una profunda y grave crisis de identidad y, de igual modo, a una crisis migratoria. Los inmigrantes esta vez no... Eso es muy interesante también porque la verdad que hoy la IA le preguntas algo y es muy difícil que no sepa. O sea, por lo general te dice, la verdad que esto no lo sé. O sea, literalmente es algo que vos le preguntás y sabe todo, e incluso te lo explica como si fuese un super historiador, un profesor de Harvard, y hasta incluso podés hacer muchísimas cosas. O sea, vos te expresás de una manera y la IA te resume todo un texto de una manera tan buena que literalmente es lo que dice Yuval Noah Harari. O sea, en un momento va a dañar tanto nuestra identidad
que no sé, al hablar en público, en este caso si sos profesor o demás, o otro tipo de trabajo social que tengas que a la hora de exponer en público, te va a faltar tanta identidad que vas a necesitar todo el tiempo preguntarle a ver qué dice la IA. No vas a tener ni siquiera esa capacidad capaz de buscar a ver qué significa por tu propia cuenta o investigar por tu propia cuenta. Y aparte el mundo también cada vez más va como preparado hacia eso, porque cada vez hay menos tiempo, hay mucho más trabajo, las personas están muy aceleradas, es también ser entendido en los tiempos y esto se involucra en nuestras vidas para que de alguna manera empiece a reemplazar nuestros pensamientos, empiece a reemplazar nuestras acciones, nuestra iniciativa y entramos aún más en una vida muy sedentaria, que ni siquiera no es que aparte no solamente sos una persona que, no haces ejercicio físico, sino que también no tenés ganas de pensar directamente. Y muchas veces incluso he caído personalmente en esto, acostumbrado siempre por ahí a preguntarle a ChatGPT, en buscar versículos bíblicos, a ver qué significa. No pedíamos el discernimiento del Espíritu Santo y fuimos perdiendo ese eje y no siendo cristocéntricos. Entonces, a ver, no quiero decir que la IA es súper mala, que está re mal y demás. Creo que es una súper herramienta. Lo mismo pasó con las redes sociales en su momento cuando empezaron a surgir. En un momento la iglesia lo súper atacaba y los que están en las redes sociales le falta identidad, que las redes sociales son del diablo y dentro de poquito le delegaban autoridad al enemigo de las redes sociales. Porque estás declarando sobre eso, cuando no. En realidad no. Estas cosas fueron apareciendo en estos tiempos justamente porque cada vez estamos más cerca del fin. Cada vez estamos más cerca del fin. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y no es decir, bueno, no usemos más IA. Desechemos la IA, desechemos las redes sociales. No, seamos inteligentes a la hora de usarla. Seamos cuidadosos. Entonces, es también entender esto que está pasando, que el creador de la IA, todo fue creado como para un fin, ¿sí? En este caso, como dice Yuval Noah Harari, para robarte la identidad, porque siempre se trata de eso, ¿no? De que si te falta identidad, te falta todo. Esa es la realidad. Entonces, es muy, muy interesante lo que está diciendo Yuval Noah Harari, también muy peligroso a la vez, porque literalmente en un futuro vamos a hacer otro video, no sé si va a alcanzar el tiempo para esta reacción, pero vamos a hacer otro más, donde literalmente muchos dicen que la IA podría ser el anticristo mismo. Entonces, a ver, hay muchas especulaciones, ¿sí? No es para hablarla todas en este video, pero déjame en los comentarios también. Quiero leerte, quiero saber qué pensás, ¿sí? Para que también podamos compartir juntos. Vamos a seguir viendo el video. Serán seres humanos llegando en frágiles barcas sin visado o intentando cruzar la frontera en mitad de la noche. Los inmigrantes serán millones de IAs que pueden escribir poemas de amor mejor que nosotros, que pueden mentir mejor que nosotros y que pueden viajar a la velocidad de la luz sin necesidad de visados. Al igual que los inmigrantes humanos, estos inmigrantes de inteligencia artificial traerán consigo diversos beneficios. Tendremos médicos con inteligencia artificial para asistir en nuestros sistemas de salud, profesores de IA para apoyar en nuestros sistemas educativos e incluso guardias fronterizos con IA para detener a los inmigrantes humanos ilegales. Pero estos inmigrantes de inteligencia artificial también acarrearán consigo una serie de desafíos y problemas. Aquellos que manifiestan inquietud por la llegada de inmigrantes humanos con frecuencia esgrimen argumentos como la posibilidad de que estos ocupen los empleos disponibles, que modifiquen de forma significativa la cultura autóctona o que incluso demuestren una falta de lealtad en el plano político. No estoy seguro de que eso sea cierto para todos los inmigrantes humanos, pero definitivamente lo será para los inmigrantes de inteligencia artificial. Los inmigrantes de la IA se llevarán muchos trabajos humanos. Los inmigrantes de inteligencia artificial alterarán profundamente la cultura de cada país en el planeta. Ellos transformarán el arte, la religión e incluso la concepción del romance. A algunas personas no les agrada que su hijo o hija esté saliendo con un novio que sea inmigrante. ¿Qué se les pasará por la cabeza a estas personas cuando su hijo o hija empiece a salir con un novio de inteligencia artificial?
Y, claro, los inmigrantes de inteligencia artificial tendrán lealtades políticas bastante cuestionables. Lo más probable es que no sean leales a tu propio país, sino a alguna corporación o a un gobierno al otro lado del océano, seguramente de uno de solo dos países: China o los Estados Unidos de América. Estados Unidos anima a los países a cerrar sus fronteras a los inmigrantes humanos, pero a abrirlas de par en par muy ampliamente a los inmigrantes de USAI. Y ahora, por fin, llegamos a la trascendental pregunta que cada uno de ustedes deberá responder muy pronto. ¿Reconocerá su país a los inmigrantes de inteligencia artificial como personas jurídicas con plenos derechos? Las IA obviamente no son personas, no poseen ni un cuerpo ni una mente, pero una persona jurídica es algo completamente diferente de una persona. Una persona jurídica es una entidad a la que el ordenamiento legal le reconoce la capacidad de tener ciertas obligaciones y derechos. Por ejemplo, el derecho a poseer bienes, a iniciar un proceso judicial y a disfrutar de la libertad de expresión. En muchos países, las corporaciones son consideradas personas jurídicas. La corporación Alphabet puede abrir una cuenta bancaria, puede demandarte ante un tribunal o puede hacer donaciones para tu próxima campaña presidencial. En Nueva Zelanda, los ríos han sido oficialmente reconocidos como entidades legales con derechos propios. Mientras tanto, en India, a ciertas deidades se les ha concedido una consideración similar. Por supuesto, hasta hoy, el acto de reconocer a una corporación, a un río o a un dios como persona jurídica no era más que una mera ficción legal. En la práctica, si una corporación como Alphabet decidiera comprar otra corporación, o si un dios hindú decidiera demandarte legalmente en un tribunal, la decisión no fue realmente tomada por el dios. La decisión la tomaron en realidad ejecutivos, accionistas o administradores humanos. Con las inteligencias artificiales es diferente. A diferencia de los ríos y los dioses, que no tienen voluntad propia, las IAs sí pueden tomar decisiones por sí mismas. Muy pronto serán capaces de tomar las decisiones que sean necesarias para gestionar una cuenta bancaria, para presentar una demanda e incluso para operar una corporación sin la necesidad de ejecutivos humanos, accionistas o administradores. Las inteligencias artificiales pueden, por lo tanto, funcionar como personas. ¿Estamos realmente dispuestos a permitir una cosa así? ¿Llegará tu país a reconocer a las inteligencias artificiales como personas jurídicas con plenos derechos? ¿Y qué pasaría si otros países del mundo decidieran hacerlo? Imagina que tu país se niega a reconocer a las inteligencias artificiales como entidades con derechos, como personas, pero por otro lado, los Estados Unidos, con el pretexto de desregular completamente la IA y liberalizar los mercados, les concede un reconocimiento legal formal, una plena personalidad jurídica a millones de inteligencias artificiales, las cuales, de inmediato, comienzan a operar y a dirigir millones de nuevas empresas y corporaciones. ¿Vas a impedir que esas corporaciones de inteligencia artificial estadounidenses operen en tu país? Imagina que algunas IA con personalidad jurídica en Estados Unidos inventan productos financieros súper eficientes, pero tan complejos que ningún humano llega a entenderlos del todo. Si no los entendemos, tampoco sabemos cómo regularlos. ¿Abrirán sus mercados financieros a esta nueva y sofisticada magia financiera de la inteligencia artificial? ¿O, por el contrario, van a intentar detenerlo por completo? ¿Y con ello lograr desvincularse por completo del sistema financiero estadounidense? Supongamos que algunas inteligencias artificiales logran crear una nueva religión que consigue captar la fe de millones de personas. Esto no debería sonar demasiado descabellado, porque, después de todo, casi todas las religiones que han existido a lo largo de la historia han afirmado haber sido creadas por una inteligencia de origen no humano. Ahora bien, ¿su país extenderá la libertad de culto a la nueva secta de inteligencia artificial y a sus sacerdotes y misioneros de inteligencia artificial? Quizás deberíamos empezar con algo un poco más simple. ¿Permitirá su nación que los individuos con inteligencia artificial puedan crear y mantener cuentas en las diversas plataformas de redes sociales, ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión en sitios como Facebook y TikTok y, además, establecer relaciones de amistad con sus hijos? Bueno, claro, esa pregunta debió haberse hecho hace 10 años. En las redes sociales, los bots de inteligencia artificial han estado operando como personas funcionales desde hace al menos una década.
Si crees que las inteligencias artificiales no deberían ser consideradas como personas en las redes sociales, entonces deberías haber actuado hace ya 10 años. Dentro de 10 años será demasiado tarde para que tú decidas si las inteligencias artificiales deberían funcionar como personas en los mercados financieros, en los tribunales, en las iglesias. Alguien más ya habrá tomado esa decisión por ti, sin que tú hayas podido hacer nada. Si deseas influir en la dirección que toma la humanidad, es necesario que tomes una decisión ahora. Entonces, como líder, ¿cuál es tu respuesta? ¿Consideras que los inmigrantes de inteligencia artificial deberían ser reconocidos como personas jurídicas? Si no, ¿qué vas a hacer para poder detener eso? Gracias por tomarte el tiempo de escuchar a este humano. Me da risa cómo termina Yuval Noah Harari y dice: gracias por escuchar a este humano. La verdad que es muy preocupante, ¿sí? Muy bueno todo lo que dijo, pero también a la vez muy preocupante. Habló mucho de que hay muchos trabajos sociales que van a ser reemplazados, ¿no? Y esto ya incluso lo podemos ver en plataformas digitales bancarias, ¿no? Como ya directamente te responde a un robot directamente con mensajes automáticos y no una persona, ¿no? Ahora también hablando un poco de las redes sociales, también hay muchos influencers creados con IA. Y eso vamos a hablarlo mejor en otro video, pero también está esto, lo de Meta, de cómo se puede incluso modificar fotografías, los hologramas que son otra cosa, pero la verdad que todo lo que principalmente me hace recordar a lo que dijo Jesús en Mateo 24, que fue lo primero que dijo: no se dejen engañar. Entonces, creo que tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y poder discernir. Necesitamos, así como este mundo ahora actualmente necesita mucha inteligencia artificial y está usando mucha inteligencia artificial, es donde más necesitamos inteligencia espiritual. Reemplacemos la IA por la IE. Eso es la clave de hoy en día. Encima habla también los robots humanoides, ¿sí? que tienen chips ya con preguntas y respuestas que ya responden y son personas. Incluso hay uno que se llama Sofía, si no me equivoco, un humanoide que responde de una gran manera, incluso hace burlas de que vamos a dominar el mundo, cosas así que surgieron mucho en internet. Bastante aterrador también, pero a veces pensamos que esto es pura ficción, pero tampoco estamos lejos de la realidad, ¿no? O sea, las películas que yo por lo menos veía de chiquito, Terminator y otras muchas más, Yo Robot, ¿quién iba a decir que, no sé, 15 años después? Tampoco estamos tan lejos, te digo, y no sabemos qué puede llegar a pasar. Porque en otras entrevistas también Yuval Noah Harari dice que la IA dominará al mundo en el 2034. Y cada vez vemos minado. Si vos entras a YouTube, literalmente, o en TikTok, o cualquier otra plataforma, está minado de cosas que son todas productos de IA. Minados de productos de IA. Tanto música, videos, cualquier otra cosa. Entonces, creo que no tenemos que perder nuestra esencia, ¿sí? La IA puede tener conocimiento, pensamientos, te puede simplificar una idea, pero no te va a transformar como te va a transformar la palabra de Dios, como te va a transformar el Espíritu de Dios. Porque eso es algo que ni siquiera la IA te puede llenar. Lo puedes usar a la IA como psicólogo, como amigo, que puede suplantar, que puede llenar un poquito, que ese vacío que puede durar poquito y es llevadero, pero no te va a transformar, como va a transformar verdaderamente tu corazón y tu vida el Espíritu Santo. Y te lo digo por experiencia, Como yo te vuelvo a recalcar, yo uso muchísimo la IA, nos ha ayudado mucho a hacer muchos guiones para ciertos videos. Me encanta también la IA para traducir los videos a distintos idiomas donde directamente el evangelio no llega, ¿no? ¿A qué creador de contenido no le gusta eso? Si sos un creador de contenido, ¿a quién no le gusta que todos tus videos puedan verlo en otros idiomas? Sería ilógico eso. Por eso digo que
La IA, gran parte es buena herramienta, pero como dice la palabra también, agarremos lo bueno y desechemos lo malo. Que estemos en constante análisis. Nosotros tenemos que ser como la comunidad hebrea. Entonces, es muy interesante, pero también es muy alarmador, ¿sí? Que prestemos atención a lo que puede llegar a pasar estos próximos años, estos próximos meses o días con la inteligencia artificial, que ya forma parte de nuestra sociedad, ¿sí? En otro video vamos a estar hablando de cómo hay personas, influencers, ya literalmente creadas, son personas creadas con la IA, ¿sí? Y esto incluso lo utilizan mucho para generar dinero y mucho más. Así que te invito a que te suscribas, que compartas, que le des me gusta. Quiero leerte, pero de verdad, no simplemente te digo, che, quiero que comentes para que haya comentarios. Quiero leerte de verdad qué pensás sobre esto. Y espero que te haya gustado, la verdad, este video. La verdad, muy interesante. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva sección y nos vemos la próxima. Te mando un saludo grande.